Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la familia? Aleluya. Mi nombre es hermano Alberto Méndez, mi amada esposa Carla Yadira. Casi no me llama por todo mi nombre, pero gloria a Dios, Amén. amor, Dios te bendiga. Bienvenidos, hermanos, a esta pequeña enseñanza, que pequeña lo decimos porque en sí que sea el Señor hablando. Amén. Amén, gloria a Dios. Quisiera empezar vamos a empezar con una escritura, y esta enseñanza se trata este día, hermanos, de qué verdaderamente significa nacer de nuevo en Cristo. Amén. Poderoso Dios. Y vamos a empezar con Segunda de Corintios. Amén. 5:17, y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Poderoso Bendito Padre, Señor, le damos gloria y honra, Señor, le damos gracias, Padre, por este día. Amén. Señor, gracias primeramente por habernos traído con bien a casa, Señor, de nuestro viaje. Señor, gracias. Gracias por su amor y su misericordia, Sí, Padre. Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestras nietas y Amén, nietos, aleluya. Señor. También, Padre, le damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, Sí, que nos Señor. están viendo a través de las redes sociales. Gracias, Y aún los que nos van a ver más tarde, Señor. Amén. Padre, le pedimos que bendiga sus vidas, que bendiga, Señor, su entrada, su salida como la nuestra, Padre, Amén. Señor, Gloria y a que Dios. puedan abrir su entendimiento, Padre, y que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nosotros, Amén. mi Dios, Gloria para a la Dios. gloria de su nombre, Padre. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bienvenidos nuevamente. Tenemos el privilegio esta tarde de poder no solamente interactuar con ustedes, hablar con ustedes, pero traer esta pequeña enseñanza que es para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Como mi amado decía, el tema del día de hoy, una nueva vida en Cristo. Amén. La pregunta es, ¿somos nuevos en Cristo? Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta o no le ponemos mucha atención verdaderamente qué significa el ser nuevas criaturas en Cristo. Muchas veces pensamos que nada más recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Muchas veces hasta nos manipulan en dar la oración de fe, amén. Y yo creo que el problema es que tiene que haber un seguimiento para los nuevos convertidos o conversos en Cristo, amén. Creo que en una iglesia es crítico. Todos los pastores, yo creo que tenemos que reconocer que es cuando más seguimiento se le tiene que dar a las personas nuevas en la iglesia. Por lo que hemos experimentado tú y yo, por lo que hemos vivido, por lo que hemos estado viendo constantemente, decimos, Señor, ¿a dónde nos ha llevado el decir que somos nuevas criaturas en Cristo? Dios me lo bendiga, apóstol, muchas gracias por estarnos viendo. Realmente shalom, como la palabra lo dice, amén. Nosotros hemos visto que hemos venido siendo manipulados desde el principio, simplemente por no leer la palabra, simplemente porque se nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, pero nosotros somos los principales que no leemos la palabra. Aún no hemos hecho de verdad la confesión de creer en el Rey y Salvador, de decirle, Padre, ven, deposítate en mi vida, Amén. Ven y haz lo que tengas que hacer conmigo, pero no aceptamos la verdad, ser esas nuevas criaturas en Cristo. Perdona, amor, que te interrumpa ahí. Algo muy importante, que la santidad es algo progresivo. Antes yo no entendía eso, o sea, decir, la santidad es progresiva, porque muchas veces creemos que estar en los caminos del Señor tenemos que ser personas perfectas, y aunque muchas veces usamos esa palabra, decir, es que no somos perfectos, para justificarnos en pecar, amén. Pero el punto es acá que
Todos somos nuevas criaturas, pero eso no quiere decir que de la noche a la mañana verdaderamente tiene que haber un cambio, a menos que sea la voluntad de Dios que cambie nuestro corazón. Lo hizo con el faraón, le cambió el corazón al faraón. Obviamente que Dios puede cambiar nuestro corazón y nuestra manera de ser, y sí ocurre, hay veces que sí ocurre así con personas, porque Dios obra un milagro en una Amén. persona, como el ejemplo de un drogadicto que Dios lo saca de las drogas, o un alcohólico que Dios le quita el alcoholismo. Amén. De un 2x3 así, amén. Entonces, Amén. pero vemos que en cuestión, al nacer de nuevo, ser una verdadera criatura en Cristo, es un proceso. Y como repito, yo creo que es un proceso, tiene que haber seguimiento de parte de los pastores. Como pastores tenemos que darle seguimiento a las ovejas y ver que en realidad esa es la importancia de un cristiano recién venido a los caminos del Señor. Gracias. Y sí, como dices tu amor, es cierto. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo por la necesidad de buscar una respuesta a la necesidad que tenemos. Muchos de nosotros hemos sufrido ya sea de un divorcio, por un engaño, hemos venido de drogas, hemos venido de alcoholismo, hemos venido de una prostitución, hemos venido de diferentes religiones que nos ha llevado a no conocer de verdad quién es Cristo Jesús, primeramente en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos visto y se nos ha dicho constantemente, esta es la manera que tienes que vivir, pero nuevamente volvemos a lo mismo. ¿De verdad somos esas nuevas criaturas en Cristo, como la escritura que acabamos de leer? ¿De verdad las cosas viejas han pasado? ¿De verdad todas son hechas nuevas? Y algo muy importante, amor, también tenemos que reconocer, y es algo yo creo que muchos de nosotros aprendemos conforme vamos en los caminos del Señor, vamos agarrados de la mano del Señor, que muchas veces nos olvidamos del verdadero amor. Muchas veces... y lo digo por mi persona, a veces yo tenía esa costumbre de juzgar a las personas, de criticar, aún de condenar a las personas con la misma palabra. Y yo creo que hasta cuando verdaderamente Dios trató conmigo en eso, que ahí me di cuenta que sobre todo, hermanos, tiene que ser el amor de Cristo. Muchas veces como pastores hablamos de visión. Muchos pastores dicen, mi visión en la iglesia, la visión que no. Yo creo que la visión tiene que ser Cristo. Amén. Entonces, sí, todos tenemos una asignación como pastores. Amén. Ya sea un pastor en liberación, ya sea un pastor en profecía, lo que sea. El punto es que en sí la asignación tiene que ser algo así, pero la visión siempre tiene que ser Cristo. Amén. Una sola. Cristo. Y verdaderamente demostrar, aprender a amar a las ovejas. Amén. Y demostrar el verdadero amor de Cristo. Y déjame decirte, amor, que a veces sinceramente es difícil, porque humanamente hablando, a veces uno, no estoy hablando solo de ovejas, estoy hablando en general de las personas, ya sea en el trabajo, ya sea donde quiera que vayamos, y a veces personas que nos tratan mal, o a veces nos hacen algo que tal vez nos dan ganas de ahorcarlo, amén. O sea, soy honesto. Entonces, pero allí es donde verdaderamente tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Amén. Y sobre todo el amor, porque la palabra lo dice en Corintios, que de nada sirve que hagamos todas las cosas, de nada sirve que hablemos lenguas, de nada sirve que Dios, a través de Dios liberte al cautivo. Muchas veces decimos que somos nosotros, pero no, y aún eso de nada sirve si no está el amor verdadero, que es el amor de Cristo. Así es, así es. Y me gustaría, amor, regresemos a lo que el Señor puso en nuestro corazón y vayamos nuevamente a la escritura con que abrimos esta tarde. Y la palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y me gusta que haya un semicolon o punto y coma, porque eso nos hace a nosotros respirar, saborear y oír lo que estamos hablando. Y meditar en la palabra. Extremadamente, porque dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando leemos esto, de modo que si alguno está en Cristo, coma, pausa, tranquilo, medita en lo que lo estás leyendo, nueva criatura eres.
Respira profundo y cómetelo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo porque nuevamente venimos de ser heridos, porque desafortunadamente en la misma iglesia, en las 4 paredes donde nos congregamos, herimos a las personas. Y estamos aquí generalizando, que no estamos hablando de una iglesia en específico. Hay que aclarar eso, que estamos en sí generalizando, porque eso es otra cosa. A veces las personas piensan como que estamos, aunque muchas veces ocurre, hermanos, hay que ser honestos. No os hagáis. Yo siempre digo, en todas las iglesias siempre va a haber el drama de que los problemas y todo. Pero porque no hay una iglesia perfecta. Amén. Entonces, a no más que nosotros llegamos. Estamos todos ya aquí la hicimos imperfecta. para aprender, y yo creo que sobre todo para aprender verdaderamente que Dios, el cambio que hace Dios en nuestras vidas, que como lo dicen en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el punto. Entonces, quiere decir que hay una meta, hay un propósito. Amén. Amén. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y primeramente tenemos que nacer de nuevo. Sí, y vamos a ver lo que dice la palabra. Vámonos al libro de Juan, en el capítulo 3. Amén. Quiero leer esta palabra porque muchas veces, como esta palabra a mí me encanta, lo voy a decir así. Amén. Amén. Porque es una palabra muy, muy profunda. Amén. Y cuando nosotros meditamos en ella, nos damos cuenta que en realidad Dios... hay muchos misterios que nosotros tal vez no conocemos. Amén. Y aquí lo vemos, y está en el libro de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 3, y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos al 4, y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a pausar aquí un momento. Y la importancia, la Biblia habla de que la carne siempre está siempre en constante lucha contra el espíritu, y el espíritu siempre en constante lucha con la carne. Entonces podemos ver que aquí Jesús le está tratando de decir algo profundo, está profundizando aquí Jesús. Y como si seguimos en el capítulo 7, podemos ver que aquí es cuando la cosa se pone buena. Si vamos al 7, amor, dice, lo que es nacido de la carne, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Y el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para esos que dicen que tienen mucha sabiduría, conocimiento, mucha pero teología, no tienen discernimiento. Amén. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén, aquí lo vamos a dejar. Y podemos ver, hermanos, que muchas veces, una de las cosas, yo me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, me acuerdo que a nosotros no nos enseñaban a leer la Biblia. Amén. No nos enseñaban a leer la Biblia. Perdón, muchas veces oíamos la predicación, pues nosotros siempre trabajando atrás en el sonido y todo, pero en sí nunca nos enseñaban a leer la palabra. Yo creo que ese es algo muy importante.
algo crítico, no solo en la vida de un cristiano que apenas empieza en los caminos del Señor, pero estoy hablando un cristiano en general, un cristiano ya maduro en el Espíritu. Amén. Es algo que todos tenemos que leer la palabra. Es el alimento de parte de Dios, el alimento que viene del cielo. Amén. Porque es algo que eso es lo que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos mantiene en contacto con Dios. Es como Dios nos habla a través de su palabra, leyendo la palabra. Cómo nosotros nos comunicamos, nosotros orando, ya sea una petición, ya sea lo que sea, pero cómo Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Es muy importante, como tú decías, amor, que de qué manera el Señor nos habla a nosotros. Muchos de nosotros se nos ha olvidado el manual de Dios. Muchos de nosotros se nos ha olvidado que el venir y leer su palabra constantemente nos lleva a la verdad, nos lleva a nacer en Cristo. Porque muchos de nosotros nos gusta que nomás nos digan lo que queremos escuchar. Nos gusta que nos digan qué es lo que vamos a tener, cómo lo vamos a tener. No nos gusta pasar por el proceso. Muchos de nosotros se nos olvida que tenemos que pasar por un proceso. Se tiene que pasar por ese proceso. Muchos de nosotros hemos llegado y hemos dicho, Satanás me quitó la bendición. Digo yo, es algo que, poderoso Dios, ¿cómo crees que Satanás te quitó la bendición si cuando naciste, antes de que el Señor te trajera, antes de que el Señor te depositara en el vientre de tu madre, Él ya había puesto las bendiciones para ti? Antes de que todo eso sucediera, nuestros ojos le vieron a Él. Amén. El soplo que Él nos dio venía con bendición. ¿Cómo puedo decir yo que Satanás me quitó la bendición? Si Satanás, antes de que seas tú tocado, tiene que pedirle permiso a Dios. O sea... Bueno, no podemos hablar lo dicen cuando leemos el libro de Job. Amén. Pero bueno, el punto, lo importante es que tenemos que dar frutos. La palabra Jesús lo dice, tenemos que dar frutos. ¿Cuál es una evidencia de un recién convertido? O podemos decir, ¿cuál es un fruto o la evidencia? Tiene que haber cambios. ¿Cuál es una de las evidencias que podemos demostrar que verdaderamente hemos nacido de nuevo? Y yo creo que una de las evidencias es el estilo de vida en que llegamos. Como repito, la santidad es algo progresivo. Amén. Amén, porque son cambios. Yo le digo a mi amada, yo le digo a Carla que muchas veces nosotros en nuestra religiosidad, en nuestras costumbres, nuestra manera de ser, pensamos que tenemos que de repente dejar de hacer las cosas. Yo le decía a un hermano el fin de semana, a nosotros, por ejemplo, a veces vemos películas, amén, y películas que tal vez, no estoy hablando de películas de violencia, a simplemente ver una película normal, por decirlo así, amén. Pero hay cosas que no son de agrado para Dios. Yo creo que si nos enfocamos en eso no, todo el tiempo que pasemos apartado de la presencia de Dios, ya sea yendo a la iglesia, amén, leyendo la palabra, buscando de Dios, amén, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que ese es un fruto, esa es evidencia que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, o sea, continuamente, es algo, un proceso que todos tenemos que pasar. Y ahí cuando nosotros, como líderes, como pastores, como apóstoles, como profetas, lo que sea, amén, tenemos que verdaderamente demostrar el verdadero amor de Cristo para las personas. Amén, porque ante Dios todos somos iguales. Recordemos Amén. eso, ante Dios Amén. todos somos iguales. Él no nos ve por nuestros llamados, Él no nos ve por nuestros títulos, Él verdaderamente nos ve por nuestro corazón. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Amén. La palabra dice guardar, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Porque verdaderamente Él ve el estado de nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que estar conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Tenemos que amar a las personas. Jesús resumió todos los mandamientos en 2 mandamientos. Muy simples. Amar a Dios sobre todas las cosas, Amén. como dice la palabra,
pero también amar a nuestro próximo, a nuestro prójimo. Amén, al hermano que te encuentras en la calle, o aunque no sea un hermano de la iglesia. Y muchas veces creemos que solo tenemos que amar a los cristianos, a los hermanos cristianos. No, 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 eso es, Dios no nos manda solo amar a los cristianos, tenemos que amar a todos, hermanos. Entonces, o sea, tenemos que reconocer que el amor de Cristo se tiene que manifestar aún a las personas que no creen en Cristo. Amén. Amén. Ese es el verdadero amor de Dios. Entonces, ese es el punto de esta enseñanza, que sobre todo es demostrar el verdadero amor, y es el amor de Cristo. Y cuando decimos demostrar el amor de Cristo es cuando nosotros constantemente decimos somos una nueva criatura en Él. Ahora, una pregunta muy importante, amor. ¿Puedes tú cambiar tu naturaleza? No lo creo, pero bueno, veamos qué dice la palabra, porque muy buena pregunta. Muchos de nosotros constantemente nos preguntamos, ¿puedo cambiar yo mi naturaleza? O sea, ¿puedo cambiar yo, Carla, de ser enojona? ¿Puedo cambiar yo, Carla, de ser una mentirosa? ¿Puedo yo, Carla, ser más alta? ¿Puedo yo, Carla? Bueno, si te cortan los huesos, sí te pueden estirar. No me gustaría ir para aquel lado porque he oído que es muy doloroso, Sí, y he amén. visto que, wow, Amén. ese proceso duele mucho. Puedes intentarlo. Eso Puedo sí. intentarlo, pero nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, Amén. porque la palabra del Señor dice que no hay aún ni un justo. Amén. Y si la palabra nos lo dice, me gustaría que leyésemos, y si es posible que nos fuéramos para Jeremías. Gloria a su nombre, amén. Amén. Jeremías 13, y acompáñenme a su palabra, amén. Jeremías 13. Su palabra dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y esto es bien profundo, porque mira lo que dice el 24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Y a mí me llamó mucho la atención, no solamente el que vamos a ser disparcidos, pero me llamó mucho la atención donde nos está diciendo, mudará el etíope su piel. Pongámoslo de esta manera, ¿podré ser yo más blanca o podré ser yo más negra? Negra en el sentido que sí puedo irme a tostar debajo del sol y ponerme 1000 cosas para hacerme más morenita. ¿Podré yo cambiar mi naturaleza pecaminosa si no conozco a Cristo? Amén. Y es una pregunta muy, muy interesante, porque creo que ya cuando nosotros, bueno, dijiste algo, cuando no conocemos de Cristo, obviamente que no puede haber un cambio en nosotros. No. Porque el único que nos cambia, es Cristo. Amén. Amén. Él es el único que Amén. nos cambia, pero no es un cambio, volvemos a lo mismo, no es un cambio que muchos piensan, oh, pues ya estoy en los caminos de Cristo, la vida todo va a estar bien, no va a haber problemas. No, y no es lo que la palabra nos enseña. Por eso yo siempre exhorto a las personas, lean la palabra, hermanos. Aún cuando nosotros hablamos, cuando yo predico, digo, no me crean a mí. Siempre volvámonos a la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor a través de su palabra? Entonces, el cambio lo hace Cristo. El punto de todo esto es que el cambio, solo Cristo lo puede hacer. Amén. Sí tiene que haber cierta disponibilidad en nuestro corazón al cambio. Tenemos que abrirnos al cambio. Mi mamá habló acerca del divorcio. Muchos saben que yo me divorcié de mi amada y me volví a casar con mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Porque no era algo que Dios quería. Y no me avergüenzo. Yo creo que cuando Dios nos hace libre, Dios nos perdona, hermanos, de nuestros pecados, nos arrepentimos sinceramente. Yo creo que es algo que nosotros lo compartimos
primeramente para la gloria de Dios, y luego pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio a mí individualmente como en nuestro matrimonio, que todavía el Señor lo sigue restaurando. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero lo importante es que el cambio también tiene que venir de parte de nuestro interior. Nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar, porque si yo no hubiera querido regresar con mi amada, aunque Dios lo hizo, Dios hizo su parte. Amén. Pero toma de cada uno, individualmente hablando, toma de cada uno en tomar la decisión verdaderamente si estamos dispuestos al cambio. Amén. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, que Dios entre y hace ese cambio en nuestras vidas, ahí es donde verdaderamente viene la bendición. Y ahí empezamos a ver la bendición de parte de Dios. No tanto la bendición, pero que esa bendición se empieza a manifestar. Esa bendición se empieza a activar. ¿Por qué? Porque es a través de la obediencia. Amén. Amén. Tenemos que ser obedientes. Decía una sierva de Dios que a veces el pecado, no pecamos por pecar, pecamos porque somos desobedientes. A través de la desobediencia es que caemos en el pecado. Amén. Amén. El enemigo siempre nos ataca en la mente. Amén. No, el enemigo no puede, Satanás no puede poseer a un cristiano. Amén. Estamos claros en eso. Satanás no puede manipularte de esa manera. No. Pero sí puede influir en tu mente. Así es. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso, y la palabra dice, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorarse. No dice devorándose. O sea, volvemos a lo mismo. Tenemos que leer la palabra. Es la palabra. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no leemos la palabra, hermanos, estamos perdidos, porque verdaderamente no conocemos la verdad y dependemos de otras personas. Desafortunadamente, muchos cristianos tienen esa tendencia a estar a la expectativa de lo que el hombre tiene para ellos, no de Dios. Hay muchas iglesias, y lo digo porque lo hemos visto, lo hemos vivido, de que las personas van a la iglesia a la expectativa de qué tiene el pastor para ellos. ¿Qué tiene el pastor? Lo que dice el pastor, eso es lo que es. Y dicen amén a todo. Entonces, eso tiene que quitarse de nosotros. Amén. Y es ahí donde, perdón amor por interrumpirte, es ahí donde nosotros estamos en la constante lucha de querer ser una nueva criatura en Cristo, de poder ser tal y como la palabra nos está hablando en 2 de Corintios 5:17, donde el Señor nos está constantemente diciendo a nosotros que si estamos en Él, nueva criatura somos. Amén. Que si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Así y es. aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Yo le doy la gloria al Señor porque sigue restaurando nuestro matrimonio. Amén. Así es. Yo le doy la gloria al Señor porque nosotros queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Yo le doy la gloria al Señor porque sé que al dejar las cosas viejas que pasaron, nuevas criaturas somos en Cristo. Y cuando nosotros le dijimos al Señor, heme aquí, envíame a mí y haz lo que tengas que hacer, le hemos abierto la puerta a Cristo Jesús a que entre en nuestro matrimonio, Amén. que entre en nuestros hijos, que entre en nuestra vida individual, como la cabeza que el Señor te puso en nuestra casa, porque el Señor en su palabra dice que eres cabeza y no cola. Amén. Así que es. yo soy su ayuda idónea, Aleluya. no errónea, su ayuda que complementa el ser que Él es el día de hoy, para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor Amén. de Señores. Y podrían decir ustedes, hermanos, mira qué bonito se ven. Y todo. Mira, hermano, no es fácil. No es fácil. Le voy a decir, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces, hermano, nosotros usamos esa palabra sin verdaderamente conocer el trasfondo. Si vemos en los versículos anteriores, cuando Pablo habla de Filipenses 4, cuando llega a ese punto, Pablo habla de tribulación, de hambre. ¿Qué te parece, amor, si lo puedes leer? Sí. Porque yo creo que sería bonito que pudieran ellos ver, porque no estamos hablando por emoción. Amén. Y a lo que voy es que después de todo el proceso que nosotros pasamos en nuestro matrimonio, ahora yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque a veces no es simplemente decir, sí, claro, todo lo puedo,
pero a veces tenemos que pasar, hermanos, un proceso, muchas veces ya sea de salud, en tu matrimonio, aún en tu trabajo, en tu vida personal, hermanos. Cuando nosotros hemos pasado ese proceso, entonces se nos hace fácil y entender lo que Filipenses 4:13 dice. Todo lo puedo. A pesar de que ya pasé toda esta tribulación, ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esa es parte, yo creo, del crecimiento de un cristiano. Cuando uno verdaderamente, a eso me refiero, hermano, leer lo que la palabra nos habla, verdaderamente profundizarnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y mira, sí, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero han leído el 12? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y muchos de nosotros se nos olvida que cuando hay necesidad, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos de nosotros no lo hacemos. Cuando hay abundancia, se nos olvida darle gracias a Dios por esa abundancia. Y se nos olvida dar gracias a Dios cuando no tenemos nada. Porque no hemos de verdad sido esas nuevas criaturas en Cristo. Porque no hemos dejado al viejo hombre, porque no lo hemos hecho nuevo, porque de verdad no hemos aceptado el decir nueva criatura soy en Cristo, todo lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Se nos ha olvidado eso. Se nos olvida constantemente de dónde el Señor nos ha sacado y a dónde nos quiere llevar, porque somos orgullosos, somos prepotentes, somos vanidosos y mi frase, viejos y mañosos. O sea, cuando no queremos dejar al viejo yo, se nos olvida que Cristo dio la vida por nosotros. Amén. Que Él fue a ese madero por ti y por mí. Que Él derramó su última gota de sangre por ti y por mí. Y dijo, consumado es. Y cuando Él dijo, consumado es, finito, done, it is done. Y se nos olvida a nosotros constantemente que Él fue y Él pagó precio de sangre por nuestra libertad. Amén. Y que ahora lo que hacemos constantemente es ver lo que dicen las noticias que escucha. No es malo ver, pero no es bueno afanarse. Es bueno escuchar, porque podemos orar por lo que está sucediendo, que es nuestro deber hacerlo. Y qué bueno, interesante que mencionas eso, amor, porque fíjate, nosotros como, por decir, cristianos maduros, amén, somos el ejemplo para una persona que apenas empieza en los caminos del Señor. Y volvemos a lo mismo, o sea, nosotros tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser testimonio para esas personas. Y si nosotros, imagínate un cristiano maduro, preocupándose por las cosas que tienen que suceder. La Biblia lo dice en Mateo. Amén. Gracias, amor. Si no me equivoco, el capítulo 24 de Mateo habla de todas estas cosas, de rumores de guerra, de todo lo que está sucediendo, hermanos. Todo lo que la palabra dice se está cumpliendo. Amén. Y sí, es tremendo lo que está pasando con ICE y con la migración y todo eso. As a matter of fact, perdón por la interrupción, apenas estábamos siguiendo nosotros para tu trabajo el día de ayer y lo único que mirábamos, en lugar de ver highway patrols o las patrullas, estábamos viendo más patrullas fronterizas, viendo quién entra, quién sale, qué es lo que hacen, y digo, eso lo pone a todo mundo en uno constante pánico. Y es entendible porque obviamente aquí el punto no es que el punto es que tenemos que confiar en Dios, hermanos. Estamos viviendo estos momentos difíciles y es cuando verdaderamente nuestra fe, para muchos de nosotros, nuestra fe está siendo probada, amén. Y verdaderamente este es el tiempo que tenemos que demostrar en quién verdaderamente nos creemos y en quién nosotros dependemos.
porque Jesús lo dijo, o sea, las tribulaciones, dijo, las cosas en el mundo, todo esto que está pasando, iban a pasar, y aquí estoy parafraseando, pero dijo, confiar en mí porque yo he vencido el mundo, lo dijo Jesús. Y si Él lo dijo. Entonces aquí nosotros tenemos que creer la palabra, eso es todo, hermano, es de creer. O sea, la obediencia. No solo podemos ser obedientes, pero no creer, porque si no creemos somos desobedientes, amén. O sea, el creer con la fe va. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Con la fe. Es de la manera que lo dice la palabra. Amén. Tenemos que agradar a Dios, pero creer en su palabra. Creer, como mi amada dijo, o sea, creer lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos. Verdaderamente, ¿qué es lo que hizo Él en la cruz? Por ti y por mí. Él murió por mis pecados, por tus pecados. Amén. Él nos hizo libre. Él murió y quitó toda enfermedad de nosotros, toda maldición generacional, hermano. Cristo lo hizo en la cruz. Amén. Y no vamos a entrar en eso, porque, porque entonces sería otra predicación. Esa va a ser otra predicación, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Es a través de la palabra, hermano. La palabra tiene la respuesta a toda incógnita, a toda pregunta. Es el manual de la vida. Debe ser el manual de la vida de cada cristiano. Amén. Entonces, pero sobre todo, hermanos, es el tiempo de verdaderamente amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, aún no solo los hermanos, no solo los hermanos de la iglesia, a todos. Amén, porque tenemos que verdaderamente ser ese testimonio caminante, hermanos, que la gente nos vea y vean el verdadero amor de Cristo reflejado en nosotros. Amén. Como para esas personas. No solo es de decir soy cristiano y voy a la iglesia, y no, hermanos, verdaderamente nuestro testimonio debe ser el amor manifiesto, el manifestar el amor de Cristo. Amén. Amén. El verdadero amor de Cristo. Amén. Amén. Yo lo creo y creo, como la palabra dice, que si de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y yo creo que en medio de esta enseñanza, de este aprendizaje, el Señor nos está hablando a nosotros a que seamos nuevas criaturas en Él, a que dejemos, voy a hablar por Carla, que dejemos a la vieja Carla atrás. La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de comportarnos, la manera de hablar de los demás, porque no nos estamos viendo en un espejo. Date cuenta que cuando tú estás apuntando a quien quiera que estés apuntando, hay 3 dedos que te están apuntando a ti de regreso. Es vernos en un espejo y decir, Señor, cámbiame a mí. Amén. Habita en mí. Cambia mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de escuchar las cosas, mi manera de hablar. Porque si somos una nueva criatura en Cristo, quiere decir que eso ya pasó, que vamos a ser un testimonio caminante de dónde nos sacó Cristo, a dónde nos lleva. Uh-huh. Y para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Sé que el Señor ha hablado, pero creo que ha hablado más a nosotros nuestras vidas. Dos. Amén. Y nos ha confrontado en muchas cosas que sabemos nosotros que tenemos que cambiar. Amén. Exhortamos en esta tarde que si el Señor te habló a ti y te confrontó, no digas fue Pastor Alberto, fue su esposa. No. Di gracias a Dios porque fui confrontado. Di gracias a Dios por la palabra que es viva y es eficaz y entra hasta lo más profundo de nuestro ser para que nosotros podamos ser cambiados. Es mi anhelo con mi amado que esta palabra haya sido de exhortación. Es mi anhelo, es nuestro anhelo que esta palabra nos lleve a la liberación. Es nuestro anhelo que la palabra nos lleve a donde el Señor quiere ponernos en esta tarde. Y en esta tarde Él quiere ponernos en libertad de pensamientos, que somos cautivos constantemente, porque nos están diciendo, no eres, no lo haces, no. Tú eres el ser que el Señor te formó desde el vientre de tu madre, que vienes con bendición, que vienes a ser una nueva criatura en Cristo, porque Cristo te libertó. Amén. Porque el Cristo le quitó el acta de decretos que Satanás tenía en contra de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas. Fue Él. Pero ojo,
mas primeramente buscad del reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Así es, amén. Mateo 6:33. Pero no solamente lee el 33, léete del 31 en adelante, porque vamos a ver que las cosas que no nos tenemos que afanar, que es lo que no tenemos que estar viendo, sino esperar en el momento preciso, en la hora preciso, para que el Señor nos lleve a donde nos quiere llevar. Amén. Y escuchar, oír el susurro del Espíritu Santo, para que el Señor nos lleve a toda libertad. Una pregunta: ¿has recibido a Cristo? ¿Te has reconciliado con el Señor? Si no lo has hecho, hazlo con nosotros en esta noche. Reconciliémonos con el Señor y aceptémoslo a Él como nuestro Rey y nuestro Salvador. ¿Qué piensas? Excelente, y yo creo que es como decir el resto, este es el principio del resto de nuestras vidas. Amén. Porque, hermanos, no se trata aquí de condenar a nadie, de juzgar a nadie. Simplemente hemos compartido esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y mi oración, mi anhelo es que la recibas en el nombre de Jesús. Amén. No todo, no es para todos. Amén. Recibe lo que tú sientas que no es para ti. Deséchalo. Amén. No se trata aquí de convencer a nadie, porque es Cristo el que nos convence. Amén. Entonces, quiero dar, si oran, vamos a orar, amén, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, aún para reconciliarnos, amén. Yo creo que Dios nos da la oportunidad, amén, de reconciliarnos y alinearnos con sus propósitos, amén. Amén. Y este es un principio para nosotros como matrimonio, como pareja, amén, que no tiene nada de malo reconciliarse. Hay que reconciliarnos con el Señor todos los días, amén. Y vamos a orar. Así es. Bendito Padre, Señor, gracias nuevamente, Padre, por este maravilloso día, Señor. Gracias. Si hay, Padre, algún hermano, hermana o un amigo, Señor, que nos vea a través, Señor, de estos medios, Señor, que no haya conocido, que no conozca de Cristo, Padre, el Señor te hace esta invitación esta tarde, Señor, y nosotros, Padre, Señor, y solo repite estas palabras, Señor. Sí, yo te recibo como mi Rey y como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Señor, borra mi nombre del libro de Satanás, Padre, y escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Padre Santo. Señor, hazlo, Señor, ayúdame a crecer en tu palabra, ayúdame a crecer en tus caminos, Señor, para que yo pueda marcar la diferencia, Señor, a donde tú me lleves, Padre, amén. Santo, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor, y te recibo nuevamente, Padre, como mi Rey, mi Salvador, Padre, y te doy gracias por la oportunidad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, y te dejo con la escritura con que comenzamos esta tarde. Amén. Léela conmigo. Amén. Dios te bendiga. Dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son, dilo, todas son hechas nuevas.